nuestra invitación para conversar diferentes aspectos, pero vamos a ver si nos podemos centrar un poquito en lo que hace referencia a las candidaturas o al menos al proceso de elecciones de gobiernos locales. Doctor Rodrigo, agradeciéndole infinitamente eh, por aceptar nuestra invitación. A ver, vamos considerando algunos. Antes de ir a nuestro tema específico, el día de hoy, doctor Rodrigo, juega la selección y me imagino que usted está de amarillo, básicamente para darle fuerza, para darle nuestro apoyo, siquiera mental, a nuestra selección, ¿no es cierto? ¿Cómo le ve el día de hoy el partido? Por favor, hablamos de jugadores. Ecuador, Colombia. Mi doctor Rodrigo, gusto saludarle. Muy buenas tardes. Ecuador, México, Ecuador, México. Bueno, justamente voy a darle una primicia más luego, vamos a sacar un Twitter con lo siguiente. Gracias, Tricolor, por alegrarnos la vida en medio del desastre del gobierno de Noboa. Gracias por llevar el nombre de nuestro país al mundo y hacernos sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Gracias por ser la garra ecuatoriana, esa garra de patria, de esperanza y de alegría. Gracias por ser el Quixuar de los Andes, que a pesar de las tempestades andinas, siempre sigue en pie, vive y muere de pie. Gracias por ese ñeque, garra, patria, técnica y corazón para ganar. Seguro que así lo harán. A pesar del odio, la discriminación o los insultos por ser ecuatorianos o por ser afroecuatorianos. Que nada nos detenga y menos aún nos haga agachar la cabeza. Muchachos de la tri, vamos a paso de vencedores. La victoria es nuestra, porque ganemos o perdamos, nunca perderemos la esperanza en ustedes, ni en la patria, ni en el Ecuador. Eso vamos a sacar en Twitter. Entonces, la primicia antes de salir en Twitter. Comparto totalmente, mi doctor Rodrigo, del aspecto. Vamos, ecuatorianos, y esperamos, sí, esperamos. Desde mi punto de vista, que gane el mejor, pero ¿cómo no quisiera que gane mi Ecuador? Es más, nuestros jugadores, muchos hacen referencia de que ellos han apoyado. No, no, nuestro apoyo básicamente es desde nuestros puntos de vista. Chévere, mi doctor Rodrigo, y creo que vamos a ganar. Bueno, si vamos al otro aspecto, ¿cómo le ve el proceso electoral y, a ver, las elecciones especialmente para prefectos, alcaldes, concejales, gobiernos parroquiales, creo que es ese tipo de cosas? Por lo pronto, proceso electoral, ¿cómo lo ve usted, mi doctor Rodrigo? A ver, bueno, creo que en este momento nos encontramos en una batalla totalmente desigual, porque el gobierno nacional tiene el control del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que se haya cambiado de dignidades. Si usted se fija, se mantienen aún como vocales del Consejo Nacional Electoral la señora Tamay y el señor Pita, que prácticamente han sido los empleados, los siervos de Novoa y que obviamente han hecho que los procesos electorales sean fraudulentos. Por otro lado, tenemos una ofensiva total a través del mismo Consejo Nacional Electoral o también del Tribunal Contencioso Electoral en contra de los partidos políticos que son de oposición. En este caso de la Revolución Ciudadana, así como también de Reto e incluso de otros partidos de izquierda. Sin embargo, de todo esto ha sido el pueblo ecuatoriano el que se está poniendo, se está rebelando contra esta imposición, contra este dominio hacendatario que tiene Novoa con respecto a los ciudadanos. A los ciudadanos los ven solamente como siervos o esclavos que ellos desean que vayan a votar por el partido de gobierno,
y no que voten por otras candidaturas que son de oposición. En este marco, mi estimado don Edgar, creo que es importante que ubiquemos que las autoridades que tenemos que elegir son alrededor de 5.742 autoridades de los diversos gobiernos autónomos descentralizados, más 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. De estos tenemos que son 23 prefectos, 221 alcaldes, 90 concejales urbanos, 457 concejales rurales y aquí una cifra interesante, 4.131 vocales de las juntas parroquiales. Es decir, de abajo, de lo más profundo del Ecuador, es de donde más se elige autoridades. Yo quisiera hacer una referencia, mi estimado Edgar, para este análisis, que por ejemplo el 5 de febrero del 2023 existieron cerca de 90.000, porque en este momento estamos escogiendo, ¿no es cierto?, de acuerdo al Código de la Democracia, se está en procesos internos de democracia interna y en estos procesos de democracia interna lo que se hace es recoger los precandidatos, que no necesariamente son los candidatos. En el 2023 hubo 90.000 precandidatos. Finalmente terminaron como candidatos 61.850 candidatos. ¿Qué significa esto, mi estimado don Edgar? Que 30.000, es decir, un tercio de los precandidatos quedaron fuera y solamente quedaron 61.850. Ahora, de todo este número, que es importante que tomemos en cuenta, el 53%, sobre todo de los candidatos principales y que ya fueron candidatos en firme, el 53% fueron hombres y mujeres el 46%. De estos, los jóvenes, por ejemplo, de 18 a 29 años, fue el 29%. Si usted ve, según el Código de la Democracia, los jóvenes deben tener un mínimo de 25 y superaron esa base del 25% y fueron casi el 30%. Y los adultos, que son más de 30 años, fueron de candidatos casi el 70%. Y para finalizar en números, para entrar, digamos, al análisis, porque estamos hablando de las elecciones de febrero del 2023, mire, de hombres, de todas las autoridades que hablamos, de hombres fueron elegidos 62% de autoridades y de mujeres el 38%. Y en las alcaldías, de 221 alcaldías, 43 mujeres fueron electas como alcaldesas y 178 hombres. De igual forma, de las prefecturas, de las 23 prefecturas, 9 fueron mujeres y 14 hombres. Daba estos datos porque es importante que ubiquemos la trascendencia que tiene estos procesos electorales. Le señalaba a usted que hay una gran cantidad de gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo de las juntas parroquiales, que son las que están en el territorio, que están cerca de la comunidad, que están muy apegadas, digamos, a la ciudadanía, pero también conocedoras del problema. Y lo otro, ¿no es cierto?, con respecto a los alcaldes y prefectos, que son los primeros espacios de conexión real de la ciudadanía con sus autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a elegir. Ahora, Daniel Noboa no quiere que sean elegidos autoridades, personas que no estén vinculados y por lo tanto no sean siervos de Noboa. Noboa quiere siervos o esclavos o sucursales de la corporación Noboa o empleados de él para que sean los próximos alcaldes, los próximos prefectos
y los próximos miembros de las juntas parroquiales. Doctor Rodrigo, usted hacía, bueno, una excelente información con relación a datos sobre las dignidades a ser elegidas. Usted hacía referencia, doctor Rodrigo, dice, el pueblo se está re- revelando. Pregunta a este, a este aspecto. ¿Realmente el pueblo se está revelando y estamos yendo básicamente a las primarias o por el contrario? El pueblo, por favor, hasta ha terminado aceptando la situación en la que vivimos y ahora sí sigue a sus responsables, a sus principales dirigentes y hasta se sienten bien, digo yo, confrontándose a ver, entre candidatos de izquierda y, ¿por qué no?, entre mismos candidatos de la Revolución Ciudadana, que los unos dicen, es que él no debe ir por esto, es que él no debe ir por el otro. ¿Cuál debería ser la táctica? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Y qué deberíamos conocer el pueblo, por favor, para optar por el voto? Doctor Rodrigo. No, Edgar. Bueno, primero, como le había indicado al inicio, existe una ofensiva total de parte del Estado ecuatoriano, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo, de la función electoral, incluso, ¿no es cierto?, de la Fiscalía y, de las y del sector judicial, en contra de todos aquellos que no representen o no sean parte del gobierno nacional o no sean parte y obedientes de la Corporación Novoa. Entonces, en este sentido, lo que han hecho es, por un lado, proscribir al Partido Revolución Ciudadana, amenazar al movimiento Reto y a los otros tener de subyugados. En este marco de la proscripción, lo que ha hecho la Revolución Ciudadana es buscar un cobijo electoral, un vehículo electoral para presentar sus candidaturas. Obviamente que no es lo mismo tener casa propia que tener que estar en casa arrendada. Entonces, obviamente, en su casa propia, usted define los horarios de entrada, los horarios de salida, quiénes entran, quiénes salen. Usted determina qué espacios y quiénes van a un espacio y otro espacio. Usted define. Sin embargo, cuando usted va a una casa a arrendar, le somete a condiciones en que no puede tener mascotas, en que no puede salir a tal hora, en que no debes llegar de tal o B forma. Entonces, lo mismo, cuando usted está en un movimiento prestado, no porque haya querido la Revolución Ciudadana, sino porque el mismo gobierno les proscribió ilegalmente, pues obviamente tienen que llegar a determinados acuerdos con el partido en el cual están auspiciando. Y en este sentido está habiendo una gran aceptación el hecho de que ya con las precandidaturas que van apareciendo, ya definiéndose en cada provincia, en cada cantón, se va evidenciando que por más que el gobierno quiere poner a sus candidatos para que lleguen, como que les está haciendo difícil. Por ejemplo, pongamos aquí, en el caso de Quito, para la alcaldía de Quito, básicamente tenemos como cuatro candidatos, digamos de los más fuertes, ¿no? El uno, que es Pavel Muñoz, que iría por la RC y que por lo tanto iría a la reelección. Por otro lado, se tendría Jorge Yunda, que iría por el Movimiento Avanza, y todo hace ver que tendría el apoyo del gobierno nacional, en este caso de Novoa. Y otro candidato que es el señor Merino, que es que es un concejal y que iría por un movimiento local. Y la candidata de ADN sería Gabriela Sonnenfeld, de ADN, la que fue ministra de Relaciones Exteriores. Si usted mira estos candidatos, obviamente que la candidata de ADN, pues no va, es una candidatura de chiste, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va reflejando que no tiene candidatos
el mismo gobierno, sino que está tratando de apoyar a otros actores, porque la credibilidad del gobierno nacional está por los suelos. Vamos a ver lo de Guayaquil. En Guayaquil tenemos algunos precandidatos. Uno de ellos es Juan Pablo Molina, candidato para la alcaldía, que es impulsado por RC. No tiene un peso fuerte, que digamos, así es la realidad. Pero tenemos también a Mónica Luzarraga, que está de candidata por el Pachacuti. También hay otros nombres como Cintia Viteri, que va a ir por el movimiento, creo que Centro Democrático, y Tatiana Coronel por el movimiento Reto. Por ejemplo, aquí hubiese sido interesante que Movimiento Reto y de la Revolución Ciudadana puedan realizar una alianza que les permita ampliar, digamos, la votación. Y aquí viene otra cosa, que los que tienen de precandidatos allá prácticamente es de John Reinberg y el señor Andrés Guzmán por ADN. Creo que ya lo del Andrés Guzmán ya le dijeron que no, por lo que él ya estaba sudando frío cuando le decían que él va a ser el candidato, porque obviamente no iba a arrastrar nada. Entonces le queda la figura de John Reinberg, el señor que ahora está de ministro y que está al frente del Plan Fénix, pero que el Plan Fénix nació muerto, está muerto y seguirá muerto. Y por eso es que la delincuencia está organizada, está campante aquí en el país. Entonces, si usted ve, los candidatos de ADN no tienen la menor opción de ganar. Ahora, estarán pensando en que la madre del señor presidente pueda ser la candidata para Guayaquil. Habrá que esperar. Pero hasta ahora, las cartas que están lanzando básicamente hace ver que no podrían tener opción. Lo otro, por ejemplo, en el caso de la prefectura del Guayas, hay un nombre muy importante como es el de Sofía Espín, que es de la Revolución Ciudadana y que obviamente en las encuestas tiene una gran aceptación, y a la cual, ¿no es cierto?, iría o tratarían de contrarrestar esta candidatura con Niels Holsen, el expresidente de la Asamblea Nacional. Entonces, podría ser una batalla muy interesante a nivel de la prefectura del Guayas. Y para terminar, esto usted conoce más que yo, veamos lo de Cuenca. O sea, lo de Cuenca, hay una candidatura, ¿no es cierto?, que es la de Juan José Lloret, que inicialmente, esto usted conoce más que yo, estaba para la reelección de para la prefectura. Sin embargo, ¿no es cierto?, en esto de la democracia interna llevado adelante en el movimiento político, obviamente hicieron una jugada, yo digo magistral, o sea, le pusieron como candidato para la alcaldía, porque obviamente le hicieron a un lado a quien tenía como el 70% de aceptación, como es el actual alcalde. Entonces, claro, lo que quería el gobierno es hacerle a un lado al actual alcalde, que eso quede vacío y llenar con algún candidato de gobierno. Sin embargo, con esto de que Juan José J. Lloret vaya como candidato a alcalde, pues le rompe con la estrategia de Noboa. Y ahí usted tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál es el candidato de Noboa? Juan Carlos Vega, ¿no? Para el alcalde que es ministro de Finanzas, ¿no? Entonces, usted conocerá ahí si es que tendrá una gran aceptación el señor Juan Carlos Vera, que actualmente es ministro de Finanzas. Y obviamente ahí está otro candidato como es Pedro Palacios, ustedes conocerán qué peso puede tener específico, pero finalmente, digamos, tenemos ahí en Cuenca, digamos, esta opción que sería la de Juan José Lloret. Y a nivel, digamos, de las candidaturas de prefectura, de ahí de la SUAY está Esteban Crespo, ¿no? Que es diplomático y creo que es embajador en el Canadá y que el gobierno estaba planteando de que él sea el candidato para la prefectura. En realidad no tengo idea de tendrá o no tendrá aceptación, y ahí están algunos otros candidatos como Raúl Delgado o Sebastián Ceballos, ¿no? Y finalizando, miren, hay una candidatura que han tratado de tumbarla, de eliminarla,
de que no haya la candidatura. Y van a tratar de hacer eso hasta el último, como es en el caso de Manabí. Luisa González está de precandidata y obviamente para la prefectura, y obviamente que ella tiene grandes posibilidades de ganar, de arrasar con la votación. Y por lo tanto, pues ellos pueden, ¿no es cierto?, mantener esa votación ahí en la provincia para ganar muy fuertemente. Y de ADN, nadie quiere coger una candidatura ahí, porque saben que van a salir totalmente derrotados. Con esta breve radiografía, con los precandidatos que hasta ahora se da, porque hasta el 2 de julio todavía pueden salir precandidatos de otras organizaciones políticas. Pero si usted va viendo en estas cuatro ciudades y provincias que se ha planteado, o sea, tiene la posibilidad cierta de ganar la revolución ciudadana a través del movimiento 16, que es amigo. Y por lo tanto, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional por eliminar a las voces opositoras, a los que piensan distinto, como que se le está yéndose de las manos. Ojalá, ojalá el Consejo Nacional Electoral no juegue un papel sucio, no haga maniobras para eliminar a los candidatos de la oposición, independientemente si son de la Revolución Ciudadana o si son del Partido Social Cristiano o si son del Movimiento Creo o si son de Unidad Popular. El CNE debe garantizar la participación política y por lo tanto la participación con el voto del pueblo ecuatoriano con las diversas opciones. Si el pueblo ecuatoriano quiere votar aquí en Quito, si quieren votar por la señora Gabriela Sommerfeld de ADN, ya que gane ella, pero que sea con las reglas claras, que no sea con cancha inclinada y por lo tanto que es aquí el soberano, que es el pueblo ecuatoriano, el que defina. En síntesis, como que le está yendo bastante mal a Novoa y a su partido, ¿no? Doctor Rodrigo, dos cosas a este respecto. Una, eh, entiendo que las organizaciones políticas están en conversaciones para ver cuál sea el mejor candidato por un lado. Y la otra, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos para que el proceso electoral al menos muestre ser limpio? Y digo, ¿qué tenemos que hacer los ecuatorianos? Porque hasta terminamos acostumbrándonos, nos llegan, o sea, nos hacen lo que sea y terminamos aceptando. Por favor, ¿qué debemos hacer para que las elecciones al menos sean algo positivas, algo dignas de decir, estos son nuestras autoridades? Doctor Rodrigo. Bueno, con respecto a la primera inquietud que usted planteaba, yo le decía que para para el 2023 existía como 90.000 precandidatos. Luego de aquello, ¿no es cierto?, se hacía alianzas entre los partidos políticos. Entonces, si cuatro partidos políticos, cada uno tenía un candidato para prefecto, en alianzas quedaba uno para prefecto, ¿no? Ya. Entonces iba reduciendo el número, ¿no? Entonces, lo mismo en estos momentos pueden, ¿no es cierto?, como son precandidatos, más adelante pueden llegar a hacer alianzas amplias, que nos parece que se debería hacer eso. Como por ejemplo en Cuenca, entiendo que está el Movimiento Amigo más el Partido Socialista con la candidatura del J. Lloret. Incluso eso podrían ampliar, todavía tienen chance hasta el 2 de julio. Entonces, obviamente que sería importante, y este es un llamado que nosotros queremos hacer a los diferentes partidos políticos de la izquierda y el progresismo, que sería importante y fundamental que por ese criterio de país, de patria, de Ecuador, o sea, de la bandera del Ecuador, pudieran juntarse, hacer alianzas amplias.
Qué bien. Qué bueno que sería que se pueda juntar la izquierda democrática, que se pudieran juntar la RC, Reto, Unidad Popular, otros movimientos que no necesariamente siendo de izquierda, pero que ven por el bien del país, puedan juntar esfuerzos. Entonces, ese es un llamado del pueblo ecuatoriano que se está haciendo en este momento a los partidos y movimientos de izquierda y del progresismo y sectores democráticos a que hagan su maquilla, se dice en Quichua. O sea, un solo puño entre todos los de la tendencia, renunciando a intereses personales, pero mirando por el interés del país, por el interés de la patria. Eso es lo que nosotros diríamos, lo primero, el qué hacer. Ese es el llamado que nosotros podemos hacer como ciudadanía. Lo segundo, obviamente también, por un lado, deben los partidos políticos realizar el control electoral. El control electoral, ¿qué significa? Por un lado, tener los delegados, obviamente, en cada una de las juntas electoras del voto, ahí tienen que estar vigilando, pero por otro lado, se debe generar una movilización del cuidado de la democracia, no solamente del voto, mucho ojo, no solamente en la Junta, sino que nos expresemos, que los partidos políticos, en conjunto con la ciudadanía, con los movimientos sociales, nos comprometamos a defender la democracia. ¿Qué significa esto? O sea, primero, que no haya el favoritismo a través de bonos, que no haya el favoritismo a través de políticas demagógicas por parte del gobierno y que el gobierno no entre a hacer campaña electoral a favor de sus candidatos. Esa es una forma de defender la democracia, impedir aquello. Segundo, evitar que el Consejo Nacional Electoral se ponga del lado del gobierno. Tiene que ponerse el Consejo Nacional Electoral del lado de la democracia, del lado de la soberanía popular, es decir, del lado del votante, del ciudadano, que cualquier votación que haga, esa sea respetada, pero no con cancha inclinada. Y la última es que la ciudadanía se empodere de los planes de gobierno de los diferentes partidos y movimientos políticos. Es decir, que si es que hay una promesa de campaña, pero no consta en el programa de gobierno que presenten o plan de trabajo que presenten los candidatos a la prefectura, a la alcaldía de las juntas parroquiales, si no consta esa promesa en el plan de trabajo, simplemente sepa que es una mentira y por lo tanto no hay que votar por ese ciudadano. ¿Por qué razón? Ahora que estamos en el proceso de revocatoria del mandato, que Pacto por la Patria estamos nosotros también presentes, no venga a decir el gobierno que miren, una cosa es lo que está en el plan de gobierno y la otra cosa son las promesas. Y que en las promesas puede mentir lo que sea, pero si esas promesas que son mentiras y no constan en el plan de trabajo, no se puede pensar en que se hay que hacer la revocatoria del mandato. Por eso creo que la lección, en este caso, para la ciudadanía, para los movimientos sociales, para todos, es que conozcamos el plan de trabajo de los candidatos y veamos si aquello coincide con lo que ellos van prometiendo, digamos, en la campaña electoral. Y si no coincide el plan de gobierno con lo que dicen en sus promesas de campaña, simplemente no hay que votar por ellos. Clarísimo, doctor Rodrigo. Perdón a este respecto. Sí, a ver, deben haber conversaciones. Yo comparto totalmente. Pregunta loca, posiblemente. ¿Qué deben ceder y qué deben exigir cada uno de los grupos? Y la otra también pregunta loca. ¿Cómo exigimos que los integrantes del CNE alguna vez se posten contratos? Doctor Rodrigo. Pregunta loca, pero por favor.
Nos quedan 5 minutos, A mi ver, doctor Rodrigo. ya, don Edgar, ¿qué ceder? Creo que hay que ceder los intereses personales que son válidos. O ¿Ya? sea, yo quiero ser candidato, quiero ser candidato, es muy válido. Hay que ceder en las posiciones corporativas, es decir, mi partido, y es válido, mi partido necesita tener candidatos, o sea, es válido. Pero hay que hacer estos renunciamientos de candidaturas o de corporativas, que son válidos, como digo, hay que hacer esos renunciamientos por un criterio mucho más grande de país, Correcto. de parroquia, de cantón, de provincia y de país. Porque no podemos continuar como está pasando ahora. Y en ese sentido, si hay la suficiente madurez política, la suficiente voluntad política de decirle no a Novoa, de que su política de solo favorecer a las corporaciones, a su corporación Novoa o a su grupillo de gente, es necesario que todos entendamos que es necesario impulsar listas de unidad. Es duro, pero si el uno puede estar de prefecto un partido, de viceprefecto de otro partido, si hay alguien para candidato para alcalde, el primer concejal de otro partido, el segundo de otro partido, pero con este criterio de provincia, con este criterio de parroquia, con este criterio de ciudad, y por lo tanto un criterio de país que va más allá de los personalismos, sería valioso. Muchos me han dicho que yo como que soy muy sueño, como que es una fantasía mía, pero creo que si hacemos eso, le vamos a derrotar al gobierno, al Consejo Nacional Electoral y a todo el que se nos ponga al frente. Tal vez ya no sea posible, pero esperemos o impulsemos para que los partidos políticos puedan llegar a esto de la unidad, ¿Ya? para evitar ponernos entre nosotros mismos, de la izquierda, del progresismo y sectores democráticos, evitar que nos pongamos nosotros mismos el pie para caer nosotros mismos. En todo caso, como digo, la caída del régimen, tanto en credibilidad, tanto en gestión de gobierno, de lo que nosotros vamos viendo, está menos del 20%. Y además, a nivel internacional, oiga, qué vergüenza. Estamos en el mapa de los países que torturan. O sea, no, no tiene nombre eso. ¿Qué puede ser? Entonces, si hay una inoperancia del gobierno y si nosotros elegimos a prefectos que van de la mano o que son siervos de Novoa, ya nada más hay que hacer. Sin embargo, creo que el pueblo ecuatoriano está despertando y está tomando acciones. Y por lo tanto, el llamado que hacemos al pueblo ecuatoriano es que votemos por el candidato que quieran, pero cerremos la puerta a los candidatos de Novoa. Porque igual desastre que está haciendo en el país, van a ser el desastre en cada parroquia, en cada cantón y en cada provincia. Por lo tanto, yo llamo a que todo el mundo votemos por la izquierda, por el progresismo y por sectores democráticos. Y que cerremos la puerta a Novoa. Porque si gana alguien de Novoa o sus panas de Novoa, prácticamente van a ser siervos de lo que digan y hagan el señor Novoa. Y a nivel provincial simplemente van a ser trastiendas del Ejecutivo y centros de negocio, como Progen, en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia. Doctor Rodrigo, gratísimo conversar con usted. Hay que seguirle invitando porque es necesario tener un conocimiento de cómo está nuestra situación, de cómo está, especialmente para ahora en tiempo de elecciones.
Nuevamente le estaremos invitando a mi doctor Rodrigo y vamos lo que comenzamos. La selección del Ecuador quisiéramos que gane. Como lo que escribimos nosotros de Pacto por la Patria, independientemente de que ganen o pierdan nuestra selección, usted y yo, y los 18 millones de ecuatorianos, queremos que ganen y ganen. Pero si no ganamos, con que metan garra, fuerza, ánimo, suden esa camiseta, que es la piel de los ecuatorianos, los 8 millones de ecuatorianos, pues. No importa si perdamos, pero estoy seguro que ganamos.